Ven, acércate. ¿A dónde? Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención, porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título La mayor prueba de amor. Como vimos en la historia séptima, Abraham tenía 100 años cuando llegó su bebé durante tanto tiempo prometido. ¿Qué día fue ese? Puedo imaginarme que él y Sara miraban a ese ser pequeñito tan maravillados y deleitados que apenas podían dar crédito a sus ojos. Lo llamaron Isaac, que significa risa. Sara se sentía tan feliz que dijo: «Me ha hecho reír Dios, y cuantos lo sepan reirán conmigo». Después de un tiempo, el anciano Abraham hizo una gran fiesta e invitó a todos los amigos y vecinos para venir y ver al niño. Cuán orgulloso estaba de él, y cuánto habrán gozado él y Sara mostrándolo a todos. Casi puedo escuchar a Abraham decir, vez tras vez: «Este es el bebé que Dios nos prometió cuando salimos de Ur de los Caldeos hace 25 años. Este es nuestro primer granito de polvo, nuestra primera estrellita». Pero no todos se sentían felices en el campamento. Agar sabía que ahora que Isaac había llegado, su hijo Ismael, que tenía entonces 14 años, no tendría jamás la ocasión de convertirse en el heredero de Abraham. Movida por los celos, se burló de Sara y de su bebé. Lo propio hizo Ismael. Por fin Sara se enojó tanto que le pidió a Abraham que alejara a ambos del campamento. No queriendo hacer nada que pareciera ser rudo, Abraham habló del problema con Dios, y Dios le dijo que sería mejor que los dejara ir, pero que no se afligiera, porque él velaría sobre ellos. Temprano a la mañana siguiente, Abraham despidió a Agar y a Ismael, proveyéndolos de alimento y de agua para el viaje. Debe haber sido una partida dolorosa, y puedo imaginarme que los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras el niño y su madre se alejaban y finalmente desaparecieron en la distancia. Pero la botija de agua no fue suficiente, y cuando se vació, tanto Agar como Ismael estuvieron a punto de morir de sed. El muchacho se desmayó por el calor del desierto, y Agar comenzó a llorar. Pero Dios mantuvo su promesa y veló sobre ellos. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos diciendo: «¿Qué tienes, Agar? No temas, que ha escuchado Jehová la voz del niño que aquí está». Y abrió Dios los ojos de Agar, haciéndola ver un pozo, a donde fue y llenó el odre de agua, dando de beber al niño. Fue Dios con el niño, que creció y habitó en el desierto, y de mayor fue arquero. Allá en el campamento, la vida giraba en torno al nuevo bebé. Todos los ojos se volvieron a él. Abraham y Sara no podían pensar en ninguna otra cosa. Cuánto amaban a ese niño. Habiendo esperado tanto tiempo por él, les parecía que nunca podrían hacer lo suficiente para demostrarle su afecto. Y Dios también lo amaba, porque Isaac constituía un importante eslabón en la cadena de su plan de salvación. Mediante él y sus hijos vendría Jesús, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, por una razón que le debe haber sido terriblemente difícil de entender a Abraham, Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, que lo matara como a un cordero, como a un cabrito o como a un becerro, y lo quemara sobre el altar. Esto debe haberle venido al anciano como un golpe terriblemente rudo. Aquí estaba el muchacho, llegando justamente a la plenitud de la virilidad, siendo el gozo del corazón de sus padres y el orgullo de todo el campamento. Y ahora Dios le decía: «Toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré».
Pobre Abraham. Seguramente jamás sobrevino a un hombre una prueba mayor de fe y amor. Después de esperar a este niño durante muchos años y después de decirles a todos sus amigos y siervos que era el niño milagroso que Dios les había prometido y después de amarlo con toda la intensa devoción que un anciano siente por su hijo único, ahora se le pedía que lo colocara sobre el altar y lo sacrificara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe haberse preguntado Abraham vez tras vez. Seguramente se había equivocado. Era indudable que no había oído bien a Dios. No era posible que el Señor le pidiera jamás a alguien que hiciera una cosa tan terrible. Pero Abraham sabía que Dios le había hablado y aunque no entendía el mandato, decidió obedecerlo. Tenía la seguridad en su corazón de que el que lo había llamado a salir de Ur de los Caldeos y velado sobre él durante todas sus jornadas y que finalmente había cumplido su promesa concediéndole un hijo, no le pediría que hiciera un sacrificio semejante sin tener una buena razón para ello. De manera que, voluntariamente, pero con un corazón apesadumbrado, se levantó de mañana, aparejó su asno y tomando consigo 2 mozos y a Isaac, su hijo, partió la leña para el holocausto y se puso en camino hacia el lugar que le había dicho Dios. Viajaron todo ese día y todo el día siguiente. Iban juntos Abraham e Isaac, con los 2 siervos que los seguían preguntándose qué significaría todo aquello. ¡Qué viaje triste fue ese! Debe haber sido casi más de lo que Abraham podía soportar. Con cada paso que daba, su corazón se oprimía más, y me atrevo a decir que apenas podía mirar a Isaac sin desear llorar. ¿De qué hablaban? Nadie lo sabe. Y sin embargo, podemos estar seguros de que cuando se hablaban el uno al otro, era con gran ternura. Isaac embargado de amor y consideración hacia su padre anciano, y Abraham profundamente conmovido por lo que Dios esperaba que hiciera al día siguiente con su propio hijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar, y dijo a sus 2 mozos: «Quedaos aquí con el asno, yo y el niño iremos hasta allí, y después de haber adorado, volveremos a vosotros». «Volveremos a vosotros». Cuánta esperanza encerraban esas palabras. No obstante, ¿cómo podía ser eso? Si él obedecía a Dios y sacrificaba a su hijo, ¿cómo podían ambos volver? A menos que Dios planeara obrar en su favor otro milagro aún mayor. Nunca antes se había operado algo semejante, pero sí, Dios podía realizarlo. ¿No había dicho que nada era demasiado difícil para él? Entonces quizás hasta sería posible que levantara a Isaac de los muertos. Así leemos en el libro a los Hebreos: «Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba, y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas y de quien se había dicho: por Isaac tendrás tu descendencia», pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle. Al ascender la colina, Isaac comenzó a preguntarse qué pensaría hacer su padre. Hasta ese momento se había sentido muy orgulloso y feliz de estar solo con él para construir un nuevo altar a Dios. Pero ahora, al considerar las cosas que llevaba, de repente se dio cuenta que algo faltaba. No había ningún animal para el sacrificio. Habían viajado toda esa larga jornada en vano. Se habían olvidado de lo más importante. «Padre mío», dijo, «aquí llevamos el fuego y la leña, pero la res para el holocausto, ¿dónde está?». Así llegó el momento que Abraham había temido más. Debía decirle a Isaac la terrible verdad, pero todavía no. Esperaría hasta el último momento, de manera que Abraham replicó, y casi podemos escuchar el temblor en su voz: «Dios se proveerá de res para el holocausto, hijo mío». Al pronunciar estas palabras expresó mucho más de lo que él se dio cuenta. Sus palabras, pues, fueron proféticas, porque mucho después en el futuro, Dios haría precisamente eso, no solamente para Abraham, sino para cada ser humano. Él proveería un cordero que habría de morir en el Calvario, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y así caminaron juntos con paso lento y pesado, hasta que por fin llegaron al lugar que le dijo Dios. Y alzó allí Abraham el altar y dispuso sobre él la leña. Si alguna vez se acercaron el cielo y la tierra, fue en ese instante. Allí estaba Abraham de pie ante el altar, con las lágrimas que corrían por sus mejillas, cuando echó una última mirada al hijo a quien amaba tan tiernamente, y allí estaba Dios a su lado, velando con infinita ansiedad, preguntándose si su siervo fiel podría hacer un sacrificio tan enorme sin hacer una sola objeción, sin pronunciar una sola palabra de queja. ¿Soportaría Abraham la terrible prueba? ¿La soportaría hasta su amargo fin antes que desobedecer a Dios? Y tomó Abraham el cuchillo y tendió luego su brazo para degollar a su hijo. Isaac cerró los ojos, aguardando el golpe fatal. El cuchillo resplandeció a la luz de la mañana, pero nunca lo tocó. Repentinamente el silencio de la cima del monte fue interrumpido por el sonido de una voz recia, apremiante, imperativa, como si Dios mismo estuviera ahora conmovido. «Abraham, Abraham, no extiendas tu brazo sobre el niño», le dijo, «y no le hagas nada». La voz llegó justamente a tiempo. Un solo instante más y todo habría terminado. Ahora el cuchillo que podría haberlo matado cortó las ligaduras que ataban al muchacho y lo dejó en libertad. Con cuánto amor se habrán abrazado mutuamente padre e hijo, mudos de gozo ante esta asombrosa revelación, y cuánto se habrá agradado Dios de ambos por su amor y devoción hacia él. Dijo la voz nuevamente: «Ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito». Entonces volvió a escucharse la voz, porque Dios aún estaba cerca, feliz de saber que había un hombre que lo amaba con todo su corazón, que, a su mandato, estaba dispuesto a entregarle su tesoro más preciado, su propio hijo, la alegría de su corazón. Y la voz dijo: «Por mí mismo juro, palabra de Jehová, que por haber tú hecho cosa tal, de no perdonar a tu hijo, a tu unigénito, te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las orillas del mar. Y se adueñará tu descendencia de las puertas de sus enemigos, y se gloriarán en tu descendencia todos los pueblos de la tierra, por haberme tú obedecido». ¡Qué promesa maravillosa! Al decir eso, Dios abrió todo el tesoro del cielo para este siervo leal y fiel. Todo lo que Dios posee le fue dado para siempre a aquel hombre que tan incondicionalmente se había puesto en las manos de Dios. Y tal es la bendición que Él ofrece a todos los que le aman, como lo hizo a Abraham, a todos los que están dispuestos a colocar las cosas mejores y más preciosas que poseen sobre el altar del sacrificio, a todos los que acatan su voluntad divina y confían en Él. Querido niño, querida niña, joven, ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a colocarte tú mismo sobre ese altar? ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida para Dios y su servicio? ¿Obedecerás a sus requerimientos sin vacilación, aun cuando ello signifique sacrificio? ¿Le dirás gozosa y voluntariamente: «Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor»? Si es así, entonces Dios te dirá también a ti, como le dijo al fiel Abraham: «Te bendeciré largamente por haberme tú obedecido». Entonces toda tu vida será diferente, radiantemente feliz y hermosa, mientras caminas con Dios hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Bueno, mis niños, ahora les invito a que inclinen su rostro y cierren sus ojitos, porque vamos a hacer una oración. Querido Señor, queremos pedirte, Padre, en este día que tú nos ayudes a poder entregar nuestra vida completa a ti, a poner, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra vida entera sobre ese altar y darlo en sacrificio a ti, dar nuestra vida en sacrificio a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar siempre más cerca de ti. Quédate con mis niños y con sus familiares, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense bien y sean muy obedientes con mami y papi. Hasta mañana.
Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí! Si a ti también te gustó, sintoniza en Club Infantil por Radio Joven Adventista. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!